Eleanor velaba con las estrellas mientras permanecía tendida en la oscuridad de la medianoche y la soledad. Solo el resplandor anaranjado de los rescoldos de la chimenea iluminaba la gran alcoba de Remington Knight, que ella compartía con nadie. A pesar de cuáles fuesen sus sueños o deseos, él no había vuelto a la casa de Berkeley Square. Estaba inquieta a causa de la melancolía y las ilusiones que había puesto en aquel matrimonio. Se sentó sobre el lecho. La cama era tan grande que no acertaba a ver el final. De los lados pendían cortinas de terciopelo y el colchón era mullido y confortable. A los pies, estaba extendido un camisón de seda ornado con lazos. Ella lo había dejado allí con la esperanza de que él volviese, y ahora lo deslizaba por su piel, suave como una sensual caricia. Eleanor se dijo que no siempre lo usaría, pues el algodón era mucho más confortable. Mientras que durante el invierno solo la franela le proporcionaba calor. Y si Mr. Knight compartiese su lecho, únicamente se cubriría con su deseo. Eran sueños tontos. ¿Cuándo había perdido su firme sentido de la realidad y había caído en la ensoñación? Se deslizó de la cama y se acercó descalza hasta la chimenea. Si debía permanecer despierta, prefería el consuelo y el calor de un buen fuego crepitante. De rodillas en el suelo, Eleanor eligió algunos troncos y colocó sobre las brasas la leña suficiente para permanecer allí durante toda la larga noche. Se quedó mirando las llamas, amarillas y anaranjadas, y se preguntó si Mr. Knight volvería alguna vez. Quizás habría de vivir en adelante sola, virgen, casada y abandonada. Aunque el aspecto de su cara no lo demostraba, le habría gustado vivir mucho tiempo. Eleanor no conocía a Mr. Knight, de hecho, nadie lo conocía. Volvieron a acosarla las preguntas que le había formulado Lord Fanthorpe. ¿Quién era Mr. Knight? ¿De dónde provenía? Pensó que había descubierto en él muestras de amabilidad, pero eso había sido antes. Antes de que ella lo hubiera traicionado. Una ligera corriente de aire trajo hasta Eleanor un olor a tabaco, a cartas, a cuero antiguo. Un escalofrío recorrió su espalda. Levantó la cabeza y miró la silla que estaba a su derecha. Allí, oculto en la penumbra, descubrió la silueta de Mr. Knight. Todavía vestía las ropas de la ceremonia nupcial, aunque se había quitado la levita y había desabrochado su chaleco de raso. Llevaba la camisa abierta en el cuello, y ella pudo ver una parte de su piel, bronceada y cubierta de vello. Sus rasgos eran los mismos de siempre, serenos y tranquilos, pero su barbilla estaba sin afeitar. La pulcra imagen que siempre había cultivado, la de un caballero ocioso, se había convertido en la de un hombre más honesto y menos civilizado, la de un amo de las calles y las avenidas. Era el silencio personificado. Cuando la observó, sus ojos reflejaron llamaradas de oro. Eleanor se levantó del suelo y se acercó a él. Quiero pensar que habéis hecho todas estas cosas sin malicia, dijo, aún recostado sobre la silla. Estaba allí. Le hablaba. La sequedad de la boca de Eleanor remitió. ¿Qué cosas? Preguntó. Mr. Knight apuntó sus largos y fuertes dedos hacia ella y trazó en el aire el perfil de su cuerpo. Cosas como esta, dijo. Manteneros de pie junto al fuego de tal modo que yo pueda apreciar vuestra silueta a través del camisón. Ella se apartó. No, le ordenó él, deteniendo sus pasos. Permaneced donde estáis. No he dicho que no me guste. No quiero permanecer así mientras me devoráis con la mirada y me insultáis. Sí. Lo queréis, agregó, y el brillo salvaje de sus ojos azules, de ordinario pálidos, pareció incrementarse. Soy vuestro esposo, y quiero ver lo que es mío, querida. Estaréis orgullosa de vuestro cuerpo. Tenéis unos pechos perfectos, redondos y firmes. Y me agrada miraros desde atrás. Se deleitaba recorriéndola con la mirada. Eleanor intentó cubrirse con las manos. ¿Pero qué parte de su cuerpo habría de cubrirse? El fuego del hogar había calentado la seda de su espalda, mientras que la mirada de Mr. Knight calentaba la seda de la parte anterior de sus ropas. Vuestros muslos. Vuestros muslos es lo que más admiro. Son esbeltos, fuertes incluso, y cuando cabalgan son tan suaves y graciosos que al verlos solo puedo pensar en cómo se moverían junto a mi cuerpo. Mr. Knight. Esa fue su única respuesta, tan inadecuada como inútil.
Mestrenal cogió un vaso lleno hasta la mitad de un líquido de color dorado y lo llevó a sus labios, dio un sorbo y lo devolvió a su sitio. Entre los americanos existe una costumbre singular que quisiera que pusieseis en práctica a partir de ahora. Soy vuestro marido. Por el resto de la vida compartiremos la cama. Llámame Remington. A Eleanor no le costó demasiado hacerlo. No hay necesidad de ser sarcástico. Remington. Para su sorpresa, el sonido de su nombre surgiendo de sus labios la hizo estremecerse, como si con él estuviera reconociendo una intimidad tan grande que no le permitiría recoger nunca más las piezas dispersas de lo que había sido su identidad. Cuando los leños de la chimenea prendieron, Eleanor pudo ver el rostro de su esposo con mayor claridad. Sus cejas eran negras y firmes. Las llamas se reflejaban en el frío azul de sus pupilas. Profundos surcos le recorrían la piel entre la nariz y el mentón. Tenía aspecto diabólico y ávido. Eleanor quiso retroceder una vez más. Insisto en que te quedes donde estás, ordenó Mr. Knight, con una voz tan profunda que parecía que las tinieblas mismas hablaban. Me gusta la forma en que el camisón se adhiere a tus caderas y los pequeños pliegues que tus pezones producen en la seda. Hablaba en voz baja, como si lo estuviera haciendo consigo mismo, pero cada palabra lograba seducirla con la misma intensidad que lo habría hecho una caricia. Poco importaba quién era aquel hombre o de dónde provenía. Aquella noche no podía mostrarse hostil con él, solo tenía que reinar el placer. Las damas no responden a algo tan vulgar como el placer. Claro que tampoco lo otorgan. Seguramente no volverían a gozar, pero el lugar, situado entre las piernas de Eleanor, estaba cada vez más húmedo y los pezones ya le dolían. Sí, le dolían. Quería moverse. No quería alejarse, sino acercarse a él, ser uno con él. Se encontró a sí misma en una posición lasciva, con las caderas separadas, los hombros hacia atrás, dibujando una graciosa curva a su columna vertebral. Él todavía la deseaba. El instinto decía a Eleanor que hacer el amor con él lo volvería ciego ante cualquier otra circunstancia. Por favor, déjame explicarte por qué hice lo que hice, le dijo. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Acaso te refieres a haberte casado conmigo? Dijo Remington, que sonreía divertido. No hay nada que explicar. Lo entiendo. Te has casado conmigo a causa de mi dinero. Eleanor se sintió ofendida por el solo hecho de que alguien pudiera pensar que ella era capaz de algo semejante. No me he casado contigo por tu dinero, exclamó. Por favor, no me cuentes cuentos de hadas que no hacen más que agravar otras faltas. ¿Qué otra razón podías tener para casarte conmigo? Seguramente no fue por amor que te sacrificaste para satisfacer mis necesidades. Ante esa puya ella sintió un ligero temblor interior. Sin embargo, se había acostumbrado ya a ser franca con él. Nadie necesita casarse con una duquesa, le dijo, ni yo necesito casarme con un hombre rico. Has escuchado mi historia. De haberlo querido, a los 16 años habría podido casarme con un viejo millonario, y ahora sería una viuda alegre y rica. A los 16 años, las jóvenes siempre se piensan que aparecerá otro hombre. ¿Qué edad tienes, querida? Tengo 24 años, respondió Eleanor molesta. Estás en el mismo estante que el resto de las doncellas ya un poco entradas en años. Ahora estás más desesperada. Vaya oportunidad se te ha presentado conmigo. La cogió de la mano. Bueno, querida, si planeas matarme para conseguir mi fortuna, ándate con cuidado. Ya he escapado de la muerte a manos de tu familia, de modo que me he vuelto muy suspicaz. Me guardaré las espaldas. ¿Matarte? Dijo Eleanor, y estiró la mano. ¿Estás loco? Quizás. Anoche, un poco, dijo. Sus dedos temblaban como si quisiera abalanzarse sobre ella y abrazarla para poseerla. Fui en busca del hombre que me ha dado informaciones acerca de vosotras dos, tú y tu prima, la futura duquesa. Eso quiere decir que has estado espiándonos. Espiándote, puntualizó Remington con afabilidad. Averiguamos que habíais intercambiado vuestras identidades en el garito de Rumbeló. ¿La duquesa permanece allí, me equivoco? Supongo que sí, pero todos creen que está aquí. Realmente, estoy muy preocupada por ella.
tan preocupada que acabas de casarte con su novio. Ella no te quería, dijo Eleanor, demostrando que también podía ser cruel. No creo que se tratara de eso, dijo, tenso como una fiera dispuesta a saltar sobre su presa. ¿Pretendes decirme que ella aprobaría tu ingenuidad? Supongo que sí. Una mujer es capaz de hacer cualquier cosa, puedo imaginármelo. Me parece que tu misión era darme un mensaje de su parte, decirme que tu prima se había retrasado. No, ese es el plan que yo había trazado, dijo Eleanor, con la respiración entrecortada. Habías ordenado de una manera tan imperiosa que compareciese cuanto antes que ambas sentimos mucho miedo de ser víctimas de una terrible venganza si no obedecíamos. No soy tan despreciable. Un hombre que gana a una mujer en una partida de cartas no está en sus cabales. Murmuró Remington acariciándose el mentón. Sí, posiblemente otorgo demasiado peso a mis órdenes. No deja de resultar lógico, dijo Eleanor, sin poder resistirse un solo minuto más, le preguntó, ¿dónde has estado? Hablas como una verdadera esposa. Remington hizo una mueca con los labios, como si se estuviera burlando, ya de él, ya de ella. Y yo, como un verdadero marido inglés, he acudido a mi club, he jugado y he pensado. ¿Sabes con qué pensamiento salí de allí? Eleanor no lo sabía, pero no presentía nada bueno. No. Estoy casado contigo. Hemos pronunciado nuestros votos ante Dios y ante testigos, de modo que estamos tan unidos como cualquier viejo matrimonio londinense. El divorcio nos costana años y una autorización del Parlamento. Tampoco hay motivos para una anulación. De modo que no hay escapatoria. Estamos casados. Lo sé, no. Gritó él cortando el aire con el filo de su mano. No me insultes diciendo que lo sientes. Me manipulaste minuto a minuto, con tus fingidos rubores y tu admiración vergonzosa. Me hiciste pensar que había ganado, una duquesa. No puedo amar y querer vengarme a la vez. No tengo nada, concluyó, y cerró con fuerza el puño como si con aquel gesto hiciera añicos todos sus triunfos. Ella no era una cualquiera. Era una de Lassie. Lo tienes todo, dijo con firmeza. Tienes más de lo que muchas personas han soñado. Asómbrame, muchacha. Dime qué tengo. Ante su mirada cínica, Eleanor se quedó en blanco. Bueno. Tienes salud. Remington le dirigió una sonrisa breve y cortante. Eso es importante, dijo Eleanor, mientras seguía pensando febrilmente en algo que decir. Tu fortuna está intacta, ¿no es así? Oh, sí, lo está, puedes estar tranquila. Eres joven, apuesto, inteligente. Eleanor cobró aliento y se atrevió a decir lo que no había osado expresar hasta el momento, y me tienes a mí. Él se quitó los zapatos y, uno tras otro, los arrojó contra la puerta. Eleanor se sobresaltó cada vez que el cuero golpeaba la madera y movía el cerrojo. Ah, sí, tengo a mi querida esposa. Tú, la que me ha convertido en el hazmerreír de todo Londres. ¿He dicho Londres? De toda Inglaterra. ¿No sabes qué decían de mí en el club esta noche? Eleanor desconocía que ocultaba a aquel hombre tras los insultos y las seducciones, pero supo que en aquel momento estaba enfadado. Sin duda. Todo el mundo comentaba que había bastado el olorcillo de un cono inglés para seducir a una polla americana. Eleanor se sorprendió. A lo largo de todos sus viajes nunca había oído hablar con semejante vulgaridad. Es horrible. ¿Cómo se atreven a decir esas cosas de nosotros? ¿Cómo son capaces de usar ese lenguaje? Son hombres. Esa es la forma en que hablan los hombres. Eleanor comprendió que Remington estaba algo más que airado. Estaba hecho una furia. Eleanor sintió que el calor que provenía de los leños encendidos era más bien una gran oleada cuyo origen era él. Y ella quería calentarse precisamente en ese calor. ¿Qué has contestado? Me reí. Les dije que tenían razón. Les dije que estaba tan ansioso de estar bajo tus faldas que te hubiera tomado en matrimonio sin preocuparme de quién eras. De improviso, Remington colocó las palmas de sus manos húmedas sobre la seda que le cubría las caderas. Ella sintió un calor que era más que turbación, más que el calor que provenía de los leños.
Intentaba salvar las circunstancias. No, estaba diciendo la verdad, dijo Remington, mientras sus sensuales labios, se contraían en una sonrisa de burla dirigida contra sí mismo. Desde que te conocí solo puedo pensar en tus senos, en tus muslos, en tu sexo. Eleanor contrajo las piernas como si él la estuviera acariciando. Peor aún, prosiguió, me he estado preocupando de tu estado de ánimo, de tu felicidad, de tu placer. No pienses que he dejado que me arrastraras al altar con otro propósito en la mente. Eleanor sintió la boca seca. Remington había puesto en claro cuáles eran sus intenciones. La quería poseer, hacerla suya, tanto si ella lo deseaba como si no estaba en su derecho, era su marido. Sin embargo, estaban hablando de su cuerpo, el mismo que ahora se hallaba frente a aquella bestia de ojos indómitos. Has dicho que pensabas tener una duquesa a la que amar, dijo Eleanor. Hablabas conmigo. Era a mí a quien veías. ¿Puedes quererme a mí? No, solo puedo querer a una duquesa. Eleanor sintió como si le clavaran una estaca en el pecho, luego, su corazón volvió a latir. Remington la cogió de un brazo. Pero te deseo. Además, eres mi mujer. Elevó los ojos hacia los de ella. Puedo tenerte.